Aló, aló. Hola, buenos días. Jóvenes, ¿me escuchan? Vamos a empezar. Un comprendido. Si me escuchan, por favor, indíquenlo a través del chat. Ya, parece que todo ok, entonces vamos a empezar. Buen día, jóvenes, vamos a empezar, ¿ah? Dentro de unos segundos. A ver, me indican si ya se ve y se escucha todo ok para empezar. El tema de hoy, lunes, estamos 5 de julio. El tema de hoy es, como ya lo están viendo, me imagino, es divisibilidad. ¿Ya? Preparen sus materiales, calculadoras, hojas para apuntar. Bien, como siempre, al presentar un tema, podemos hacer alguna mención a los antecedentes históricos, ¿no? La divisibilidad es un tema matemático que ya no es tan sencillo como el de las cuatro operaciones, ¿no? Va un poquito más allá. Entonces, es bueno buscar en la antigüedad qué antecedentes hay sobre el estudio de casos más complejos que iban más allá de las operaciones normales, comunes y corrientes, ¿no? Entonces, un antecedente bueno, muy histórico, es este del papiro de Rin, en homenaje a su descubridor, ¿no? Como dice el texto que acá después pueden leer, dice que este papiro, lo poco que queda de él, pero algo valioso queda, tenía como título Cálculo exacto para entrar en conocimiento de todas las cosas existentes y todos los oscuros secretos y misterios, para que vean cómo la matemática se consideraba algo secreto y misterioso, ¿no? ¿Bien? Incluso en el papiro de Ring hay una variedad de problemas que actualmente ya resolvemos como problemas de aritmética y de álgebra, ¿no? Incluyendo geometría, como pueden ver ustedes estas figuras, ¿no? Bien, otro antecedente más reciente es el de aportes hechos por matemáticos en esta teoría. Aquí lo tenemos, por ejemplo, Euler, ¿no? Y uno de sus, eh, digamos, contemporáneos, Christian Goldbach, ¿no? Ellos más o menos tenían la base como base la teoría o trabajo de Fermat, Pierre de Fermat. ¿Bien? Acá hay un conjunto de nombres que corresponden a investigadores de la matemática que en ese momento ya se estaba, digamos, estableciendo, ¿no? En este caso ellos son los que aportaron
a descubrir las propiedades que tienen los números, ¿no? De Goldbach hay una famosa conjetura que ya tiene 200 años de ser propuesta y una parte nomás se ha logrado demostrar y faltan otras partes. Y tenemos acá al máximo contribuidor a la teoría de números, en realidad la aritmética superior, Gauss, nada menos que Gauss, ¿no? Incluso en homenaje a él, hoy vamos a estudiar una partecita en divisibilidad que tiene que ver con su nombre, ¿no? Vamos a estudiar el gaussiano. Bien. Y dicho esto, empezamos con la teoría. ¿Qué vamos a estudiar en esta teoría de la divisibilidad? Bueno, vamos a estudiar lo que está aquí. Concepto, es parte de la teoría de los números. Esta parte, o sea, este nombre, teoría de los números, es un nombre que de repente no conocen, pero es el nombre que se le da a todo un campo de la aritmética superior, ¿no? Donde se ven propiedades que tienen los números. Y solamente se estudia a nivel superior en algunas universidades, en algunas facultades también, y bueno, sirven para, bueno, descubrir modos de encriptamiento, de ocultar información que se intercambia, ¿no? Y que se manda por mensajes, algo así, ¿no? Bueno, en nuestro caso especial, la divisibilidad estudia, como su nombre lo indica, y ya ustedes más o menos saben, si un número es divisible por otro o si no, cuál es el residuo. Pero todo esto sin necesidad de efectuar la operación. Eso es lo interesante, ¿no? Sin hacer la división, se tiene que averiguar si el número contiene al otro o en todo caso cuál es el residuo. Algunas señales de lo que ya ustedes seguramente han estudiado, ¿no? ¿Qué significa que el número 2 divide al número ABC? Que cuando dividamos ABC entre 2 sale exacto, ya se sabe, ¿no? Pero eso en otras palabras significa que el número es par. Y más que el número es par, significa que la última cifra tiene que ser par, porque es la regla que a la larga ustedes dominan, ¿no? Por ejemplo, si este es un número que tiene cifra m, n, y la última es n-3, que eso sea divisible por 5, porque dice 5 divide a este número, eso nos da una señal, ¿no? Que la última cifra debe ser, como ya ustedes saben, o bien es 0 o bien es 5 para que sea divisible por 5. Entonces, para que sea 0, n debe ser 3. Para que sea 5, n debe ser 8. Entonces ya esta información nos dice que n o es 3 o es 8. ¿Bien? Otro ejemplo, acá dice que el número terminado en 26, miren, tiene 5 cifras, pero las dos últimas son un 2 y un 6. Si se divide entre 4, nosotros podemos asegurar que el residuo es 2. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice que se toman las dos últimas cifras y ese número tiene que ser divisible por 4. Como ustedes saben, 26 no es divisible por 4. 24 sí, ¿no? Entonces, lo que está excediendo, 26 excede a 24 en 2, eso se convertirá en residuo, ¿no? Entonces, es fácil llegar a esa conclusión con solo mirar esas dos últimas cifras. Tomen nota de esta primera diapositiva que ya es importante porque estamos hablando de la definición, ¿no?
Cualquier pregunta, curiosidad que tengan, por favor háganla saber a través del chat. Avanzamos. Más sobre divisibilidad. Observen. Acá vamos a hablar de los símbolos, ¿no? Cuando A es divisible por B, quiere decir que la división es exacta, o sea que es posible escribir el número A como producto de B por el K, que sería cociente, ¿no? Bien, ¿cómo se escribe eso para no estar mencionándolo de esa forma, ¿no? Hay una forma, varias, ¿no? Una de ellas es esto, escribir el número que se va a llamar divisor o módulo, el número B, por delante, ¿no? Luego este palito, una rayita vertical, y luego el número que al dividirse por B ha dado exacto, ¿no? Entonces esto se lee así, ¿no? Como B es el que divide, es el divisor y A es el dividendo, entonces hay que leer con cuidado. Esto significa que B divide a A, ¿ya? O también que A es múltiplo de B. Miren la doble forma, ¿no? A es el dividendo, B es el divisor y K, que no se tiene por qué mencionar, es el cociente. Porque no nos interesa cuántas veces lo contiene, simplemente que lo contiene. Entonces se puede interpretar esto, cualquiera de estos dos símbolos, como que B es divisor de A, B divide a A, ¿no? O como que A es múltiplo de B o A está dividido por B o es divisible por B. ¿Sí? Acá hay más detalles sobre esos símbolos. A igual a B con un cerito quiere decir que A es múltiplo de B, o sea que hay un factor K, ¿no? Que los relaciona. A es igual a B por dicho factor K. Por ejemplo, 40 es múltiplo de 5. ¿Por qué? Porque 40 se puede escribir como 5 por 8, ¿no? El 12 es múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque 12 es 3 por 4. Al número B se le va a llamar módulo. Vayan acostumbrándose a ese nombre. Y tomen nota de esta diapositiva. Por si acaso el símbolo que tiene forma de palito, acá lo podemos describir de una manera análoga. O sea, esto quiere decir que 5 divide a 40. ¿Entienden? O sea que el palito también puede usarse en lugar del cerito, ¿no? Y este símbolo en forma de rayita vertical aparece en los últimos exámenes ya a nivel internacional, donde se proponen problemas sobre este tema, ¿no? Ya se usa este símbolo a nivel especializado, el palito, ¿sí? Si consultan libros más modernos, seguramente que van a encontrar esa notación. Y en algunas preguntas de exámenes de nuestra universidad, de la UNI. Ya, avanzamos. ¿Qué pasa cuando la división no es exacta? O sea, ¿qué pasa cuando la división es inexacta? Hay un residuo y tal como se ha dicho en la presentación, tenemos que averiguarlo, ¿no? Entonces, podemos dar el residuo por su doble modalidad, ¿no? Por defecto o por exceso, ¿no? Ustedes saben que hay dos tipos de división. Ejemplo, si yo divido 20 entre 3, el cociente es 6 por defecto y el residuo es 2, ¿no? O sea, se puede decir que 20 es múltiplo de 3 más 2. Pero dividiendo por el otro modo, 20 entre 3, yo puedo decir que es 7. Claro que 7 por 3 es 21 y ya se pasó, ¿no? Pero le quito lo que se ha pasado, el exceso es 1, se lo quito, ¿no? Entonces 20 es múltiplo de 3 menos 1. Conclusión, puedo usar el residuo por defecto, que es la manera un poquito más usual, más usada, o el residuo por exceso, que sería lo que le falta al 2 para hacer 3, pero se pone como menos 1. ¿Bien? Entonces cualquiera de las dos maneras sirve para indicar que hay un residuo, que la división no es exacta, que el 20 no es divisible por 3, sino que deja un residuo.
Pueden copiar esta diapositiva que también es importante. Todas son importantes. Claro que unas más que otras. Vamos luego a ver algunas reglas de la divisibilidad, principios básicos y luego algunos ejercicios de aplicación. A ver, ¿qué pasa cuando ustedes leen estos textos? Pueden leer usando el doble término divisibilidad o multiplicidad. O sea, que un número sea divisible significa que uno es múltiplo de otro, ¿no? Por ejemplo, 40 es divisible por 8, quiere decir que el 40 es múltiplo de 8. O también lo puedo decir al revés, ¿no? Que 8 divide a 40. 8 es módulo, ¿no? Cuando se hace la división de 40 entre 8, ¿no? El módulo es como un nuevo nombre que se le da al divisor, ¿no? Ya, o sea, el módulo nunca va a ser 0, por si acaso. Entonces, si dos números son divisibles, uno de ellos es múltiplo del otro. Ese otro, el que resulta ser el que hace la veces de divisor, ese es el que se llama módulo, ¿no? Asimismo, el módulo es divisor o submúltiplo del primero. ¿Sí? Principios. Vamos a exponer algunos principios y de ahí los que ya nos permitan se pueden pasar a ejercitar, ¿no? Con problemas de aplicación. Primer principio, dice, si dos números son divisibles por cierto módulo, la suma o diferencia de ellos también es divisible por dicho módulo. Comentando ese principio, vamos a usar como ejemplo de estos dos números que sean A y B. Y el módulo común es C. O sea, tanto A como B vamos a dividirlos entre C. Y las divisiones son exactas. Por ejemplo, A es K por un C, ¿no? Mejor dicho, C por un K. Y B también es divisible por C, o sea, es C por otro K. Si yo sumo las dos expresiones, puedo escribir factorizando el C esto. Y cada vez que yo vea que hay un factor multiplicando a C, quiere decir que la expresión que está aquí al lado, A más B, es múltiplo de C. Ya no interesa cuánto es K1 más K2. Entonces se ha demostrado, si A es múltiplo de C y B es múltiplo de C, entonces A más B es múltiplo de C. ¿Qué significa esto? Imagínense que yo acá puedo, eh, imaginen que yo puedo reemplazar. A ver, en lugar de A puedo poner múltiplo de C. ¿Ya? Y en lugar de B, ¿qué cosa puedo poner? En lugar de B, puedo poner, porque acá se está escribiendo B es divisible por C, ¿no? O sea, B es múltiplo de C. Observen lo que ha salido. Que múltiplo de C más otro múltiplo de C, ¿a qué es igual? A un tercer múltiplo de C. Conclusión. Miren, no es que yo diga, como en álgebra, x más x igual 2x, ¿no? Cuando hablo de divisibilidad o de múltiplos, el múltiplo de un número C más el múltiplo de el mismo número C, pero es otro múltiplo, es igual a un tercer múltiplo, ¿no? Entonces, para esto sirve este principio, ¿no? Que yo puedo juntar varios múltiplos de un mismo módulo como un único, digamos, múltiplo, ¿no? ¿Y qué pasaría si en lugar de suma fuese diferencia? A ver, ¿quién dice? A ver cuánto sale si escribo múltiplo de C menos múltiplo de C. ¿A qué es igual esta expresión? 3 múltiplo de C. Claro, a otro múltiplo de C. Ya no sería 0, ¿no? Normalmente en álgebra, cuando tenemos cantidades o expresadas iguales, digamos x menos x igual 0. Pero cuidado, este múltiplo de C no es igual que este otro, pueden ser que sean diferentes, ¿no? Entonces la diferencia es otro múltiplo de C, ¿ya? Y a pesar, incluso si fueran iguales, el 0, porque si fueran iguales saldría 0, el 0 es múltiplo de todos los números, por si acaso, como más adelante ya lo vamos
considerar. Bien, entonces aprendan esta regla. Quiere decir que si yo sumo dos múltiplos de un mismo número, se pueden juntar ambos en uno solo. Y si resto dos múltiplos de un mismo número, se pueden juntar la diferencia en un solo múltiplo. Ya, esa es la importancia de este primer principio. Tómenlo en cuenta. Segundo principio. Si un entero es divisible por cierto módulo, entonces será también divisible por todo divisor de dicho módulo. Ya, por ejemplo, si un número es divisible por 60, y 60 tiene mitad, tiene tercia, tiene quinta, tiene hasta doceava, ¿no? Entonces el número también será divisible por 2, por 3, por 5, por 2, ¿no? Eso es lo que está diciendo este principio. Por ejemplo, ser divisible por 12 significa ser divisible por 2 y por 3, porque al descomponer 12 aparecen estos factores, 2 al cuadrado y 3. Y todos los demás, ¿no? Aparece el 2, el 3, ojo, la combinación 2 por 3, 6, 2 al cuadrado 4, o todo eso. 4 por 3, 12, 12 es múltiplo de sí mismo. Pueden copiar eso. Ahora sí, continuamos. Más principios. Si un entero es divisible por dos o más módulos simultáneamente, será también divisible por el menor de los múltiplos comunes de los módulos considerados. A ver, si un número es múltiplo de 3 y también es múltiplo de 7, entonces es múltiplo de 21. Eso es lo que dice este principio. A ver, y si un número es múltiplo de 6, a ver, este ejemplo, ¿ya? Antes del que se va a ver en la pantalla, a ver, si yo digo que A es múltiplo de 6, ya, y también es múltiplo de 8, ¿qué puedo decir de A respecto a una combinación del 6 y del 8? A ver, ¿qué se podría concluir? Algunos dirán, ah, ya, pues A es múltiplo de 48. ¿Es cierto eso? No. Esto aparentemente es cierto, pero no es cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, 24 es múltiplo de 6, 24 es múltiplo de 8, pero 24 no es múltiplo de 48, por lo tanto acá hay algo malo. ¿Qué está pasando? Que a veces el estudiante simplemente multiplica, en el afán de juntar las dos expresiones en una sola, multiplica 6 por 8 y la regla que está arriba no dice que multipliques, dice que busques como resultado de la combinación del 6 y el 8 el menor múltiplo común, o sea, el mínimo común múltiplo, o sea, esto de acá no vale. Hay que poner el MCM, así se abrevia, ¿no? El MCM de quién? De 6 y de 8. A ver, ¿quién sabe cuál es el MCM de 6 y de 8? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 6 y 8? Es 24, no es 6 por 8. Muy bien, tal como lo dijo por acá en el chat Víctor Manuel y Miriam Alexandra, ¿no? Se busca entonces el mínimo común múltiplo. Lo correcto es decir entonces que el número A es múltiplo de 24. Ya, bien. Luego, más ejemplos. Si un número es múltiplo de 4, múltiplo de 8 y múltiplo de 20, hay que demorarse un poquito en hallar el mínimo común múltiplo de 4 y 4, 8 y 20. Ese mínimo común múltiplo es 40 nada más, no es el producto. Si ustedes multiplican 4 por 8 por 20, sale un numerazo que no es necesario. Basta el 40 contiene al 4, al 8 y al 20. A considerar esta propiedad. Una más. Un teorema o propiedad llamada de Arquímedes, ¿no?
Dice, dados dos enteros cuyo producto es divisible por cierto módulo, si uno de tales números es primo con el módulo, eso de ser primo quiere decir que solo son divisibles ambos por la unidad. Ya, ahorita lo vamos a aclarar. Entonces el otro número será divisible por dicho módulo. Esta propiedad no se entiende muy bien si ustedes la leen así, pero viendo ejemplos y ya con la experiencia ya de ver esos ejemplos se llega a una conclusión bien sencilla. Observen, yo tengo este producto, el número 7 está multiplicado por el número n, tal como dice el principio, dado dos enteros cuyo producto, ¿no? El producto de 7 y de n, este producto, es divisible por cierto módulo, y digamos que me han dado como dato que 7 por n es múltiplo de 4. Pero yo me doy cuenta que el 7 y el 4 no tienen ningún parentesco, o sea, se llaman primos entre sí, porque al 7 y al 4 no los dividen nada más que la unidad como factor común, ¿no? Entonces, cuando 7 y 4, cuando uno de ellos, uno de los factores y el módulo son primos entre sí, se anula el 7 y la igualdad se mantiene solo con el otro factor, n igual múltiplo de 4. Esto también se conoce como la propiedad cancelativa en divisibilidad. O sea, no siempre podemos cancelar, solamente cuando este 7 y el otro 4 sean primos entre sí, como en este ejemplo. Listo, jóvenes, si es que ha quedado claro, pueden tomarnos. Ese último, la cuarta propiedad, la vamos a usar mucho en los problemas, ¿no? No olviden, es la propiedad cancelativa. Ya, si ya registraron, captaron esta diapositiva, avanzamos a la siguiente. Creo que ya es hora de que practiquen algo, ¿no? A ver, un problema para que practiquen. Disculpen, la pregunta no es tan breve, tan concisa, pero si ustedes sacan poco a poco lo que está ahí, sacan una información resumida, van a llegar rápido a la respuesta. Primero lean, por favor. Ya, un minuto para que lean y otro para que resuelvan.
Parece que hay respuestas de Valeria, de Oscar y Milagros. También Víctor Manuel. A ver si será cierto. Solo tienen que haber leído con cuidado todo el texto, ¿no? En realidad en matemática, en aritmética a veces hay situaciones así, ¿no? Que nos cuesta un poquito leer y resumir, pero de la lectura se llega a pocas relaciones que al final se convierten en algo matemático. Bien, entonces hay empleados, dice que trabajan en centros comerciales. La cantidad está comprendida entre 170 y 200, ¿sí? Y hay datos, la tercera parte, la mitad, onceava parte. Eso es lo único que hay que tomar en cuenta, ¿no? Parece que se tiene que diferenciar entre hombres y mujeres. Personal masculino, cantidad M, personal femenino, cantidad F. ¿Está bien? Características. El personal masculino está comprendido entre 170 y 200, ¿no? La tercera parte de ellos existe, por algo se menciona, entonces quiere decir que el número es divisible por 3. O sea, esa manera de indicar es que el número tiene tercia. Si por ahí se menciona que la mitad de ellos, ¿no?, están casados, quiere decir que el número mencionado tiene mitad, o sea, es múltiplo de 2. Y por ahí se mencionó su onceava parte, quiere decir que es divisible por 11. Y ya hemos dicho qué pasa cuando un número es múltiplo de varios, es divisible por el mínimo común múltiplo de ellos, ¿no? A ver, mínimo común múltiplo de 3, 2 y 11, en este caso como son primos entre sí, todos, de 2 en 2, es el producto. 66, o sea, es múltiplo de 66. Ahora hay que tantear, buscar qué múltiplo de 66 cabe en este intervalo, ¿no? Por 1 no, por 2 tampoco, tiene que ser por 3, ¿no es cierto? Entonces K es 3. 66 por 3 es el número que buscábamos, 198. ¿Bien? Y la cantidad de personal femenino, como dice acá que es la onceava parte, entonces pueden ya dar como suma el total, ¿no? 216. Veo que corrigieron eso después de darse cuenta que faltaba agregar 216, ¿no? Milagros, Dayana y Giuseppe. Muy bien. Y los demás también han hecho un poco de la operación y estaban avanzando. Llegaron a 198 y faltaba que dividan entre 11 para agregar el personal femenino. Como ven, es un problema bastante sencillo, solo que lo que cuesta es leer y interpretar el enunciado. Bien. Algunos problemas en aritmética son así, ¿no? No hay que complicarse diciendo, que si es largo ya es difícil, no. Todo lo contrario. Cuando es largo a veces es más fácil. Ya, avanzamos. Siguiente, si es que no hay dudas de esto, avanzamos a la siguiente. Segunda aplicación. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 29? Ojo, aparte, terminan en 5 y la suma de sus cifras es 10. A ver, tómese un tiempito para interpretarlo y luego ya anotan sus respuestas en el chat.
Muy bien. Solo hay un número según la mayoría de ustedes. Vamos a chequearlo. El número de 3 cifras termina en 5, ¿no? Entonces solamente interesan las dos primeras, ¿no? Porque una de las cifras, la última, es 5. AB5, lo que sea el número, ¿no? Y es 29 por K, porque es múltiplo de 29, ¿no? Al dividirlo por 29 sale un cociente K. Además, la suma de sus cifras es 10. Entonces, escribimos 29K comprendido entre 100 y 1000 para ver qué valores podemos tantear, ¿no? Salen valores desde 3.44 hasta 34,4, un montón de valores. Pero como al multiplicar 29 por esa cifra, por el número K, tiene que terminar en 5, escogemos los que terminan en 5 de este intervalo. O sea, pueden ser 5, 15 o 25. Hay 3 intentos que hacer, porque de repente los 3 cumplen, ¿no? 29 por el 5, 145, y verificamos que la suma de sus cifras es 10. Entonces ya va uno, ¿no? A ver el otro, 29 por 15, es 435. La suma de sus cifras parece que no llega a ser 10. Y 29 por 25 tiene también otro grupo de cifras que tampoco suman 10. La única posibilidad es el primero. Entonces la respuesta es un número. Muy bien, la mayoría entonces había acertado. Veo respuestas de Miriam, de Giuseppe, de Oscar, de Dayana y bien, y Fabián. Excelente, ¿no? Ya, si quieren seguir practicando, pasamos a otro, ¿no? Una pregunta, ¿qué hubiera pasado si en lugar de decirles la suma de sus cifras es 10, les hubieran preguntado la suma de sus cifras es 12? También era 1, ¿no? 4 más 3, 7 más 5, 12. Porque 7 más 2, 9 y 5 da 14, ¿no? Entonces, hay que darse cuenta, ¿no? ¿Cuál es el tipo de pregunta? O que hubieran preguntado, ¿y la suma de sus cifras es un número par? Si hubieran dado ese requisito en lugar de decir que la suma sea 10, creo que los 3 cumplían, ¿no? Porque en los 3 casos sale una suma de cifras que es par, ¿no? Acá sale 10, acá sale 12 y acá sale 14, ¿no? Bien, entonces atentos cuando les pregunten cuántos números pueden existir, ¿no? Porque eso implica revisar todas las soluciones. Ya, avancemos. Problema 3. Una aplicación más, a ver. Del 1 al 1000, ¿cuántos números son múltiplos de 4 o múltiplos de 6, pero no de 5?
A ver.
Profesor, disculpe, su micro está apagado. Ay, ahora sí. Ya, gracias por avisar. Entonces, vamos a explicar cómo se han obtenido cada uno de esos números, ¿no? Pero para que ustedes chequeen sus respuestas, ¿no? Se ha preguntado cuántos son múltiplos de 4 o múltiplos de 6. Si solamente se preguntara eso, sería esta unión de los círculos rojo y morado, ¿no? Prácticamente serían todos los números que están ahí anotados, ¿no? En este espacio hay 133 números, acá hay 67, acá hay 66. Sería la sumatoria de todos ellos, ¿no? Una sumatoria que más o menos por tanteos, a ver, 67 más 66 es 133, 266, más 34 da 300. ¿Alguien dijo 333? Por ahí lo vi. Allá, Víctor Manuel ha acertado. 333. Ah, no. Ese sería si son múltiplos de 4 o de 6. Pero hay que eliminar los de 5. Hay que eliminar esto. Hay que eliminar a 333. Hay que quitarle 5. Hay que quitarle 67. La respuesta es 333 menos 67. O sea, 266. Los que quedan acá afuera. 266. A ver quiénes pusieron 266. Ah, ya. Acá veo a Renato, a Diana Isabel, que han marcado 266. De repente por ahí hay algún otro, pero ya no lo veo en el chat. Efectivamente, 266, ¿no?
Ya, explicación. ¿Cómo se llenó el diagrama? El diagrama se llena desde dentro hacia afuera, o sea, empezamos por 16. ¿Cómo se llenó este número 16? A ver, jóvenes, vamos a ir aclarando las dudas poco a poco. Este número 16, ¿ya? ¿Cómo se obtiene? Está El mínimo común múltiplo de 4, 6 y 5. perfecto. Multiplicando el costado por un número. Hay que dividir entre el módulo que resulta de juntar 4, 6 y 5, ¿no? El mínimo común múltiplo de 4, 6 y 5 parece que es 30, ¿no? No, porque 30 contiene a 6 y a 5 nada más, no contiene a 4. Es 60, ¿no? Es 60. Entonces ustedes tienen que hacer una situación. Considerar que este es un universo de 1000 números. Y si son 1000 números, tienen que averiguar cuántos son múltiplos de 60. ¿Ya? No olvidar que acá hay 1000 números. Entonces, ¿cómo hacen la cuenta? Dividen 1000 entre 60 y no interesa si no sale exacto. Simplemente dividen y toman nota del cociente, ¿no? 1000 entre 60, a ver quién me ayuda. ¿Cuánto es 1000 entre 60? De frente le voy a poner 16, ¿ya? Porque ya sabemos que sale 16. 16 por 60 es 960 y sobra 40. El residuo no alcanza para poder dividir nuevamente. 40 entre 60 ya no lo contiene. Entonces hay 16 números múltiplos de 60. Esos son los que van ahí. ¿Entendido? Ya. Luego se divide para averiguar, por ejemplo, para averiguar por qué sale este 67. ¿De dónde sale ese número 67? Bien, sale de lo siguiente, ¿no? Borramos para poder aclarar de dónde sale. Ahora hay que dividir 1000 ya no entre 60, sino como acá está la intersección de 4 y 6, hay que dividir 1000 entre el mínimo común múltiplo de 4 y 6. O sea, ¿cuál es ese mínimo común múltiplo? 12, ¿no? 1000 entre 12. Y solo interesa la parte entera. A ver, ¿cuánto es 1000 entre 12, jóvenes? 1000 entre 12. 83,333. 83 entonces, porque se supone que va a sobrar algo, ¿no? A ver, por la última cifra, 2 por 3, 6, debe sobrar 4, ¿no? Ya, entonces verifiquen que esta operación está correcta. 1000 entre 12 es 83, sobrando 4, pero solamente me interesa cuántos son exactos. Hay 83 números múltiplos de 12. Aquí debe haber 83 en esta zona, ¿eh? Ahí vamos a pintarla para que ustedes se den cuenta, ¿no? Ahí debe haber 83. Pero ya puse 16, entonces tengo que completar lo que falta. ¿Y cuánto es 83 menos 16? Precisamente es 67. Ahí está escrito la diferencia para completar 83. ¿Entendido? Entonces ya sabemos de dónde sale el 16 y el 67. Ya. Y luego se sigue llenando, por ejemplo, se tiene que llenar esto. ¿Cuántos son múltiplos de 34, no? Perdón, ¿cuántos son? ¿Por qué sale 34 ahí? Hay que dividir 1000 entre el mínimo común múltiplo de 4 y 5. El mínimo común múltiplo de 4 y 5 es 20. 1000 entre 20 es 50. Entonces chequeen, acá la suma debe dar 50. Efectivamente da 50, entonces ya tenemos. A ver acá, ¿cómo sale ese 17? Hay que dividir 1000 entre el mínimo común múltiplo de 6 y 5, que es 30. 1000 entre 30 es 33, ¿no es cierto? Entonces, como acá ya hay 16, chequeen que 17 es lo que falta para completar 33. Bien, entonces ya tenemos cubiertos toda la zona central, ¿no? De ahí es fácil, ¿no? Por ejemplo, para averiguar por qué acá se han puesto 133. Simplemente se averigua cuántos hay en el número total de números, que son 1000. ¿Cuántos son múltiplos de 4? Se divide 1000 entre 4
Y 1000 entre 4 es 250. Entonces ustedes tienen que completar para que aquí se completen 250 números. Eso lo hacen con el número 133. Si lo juntan con todos los demás, van a encontrar que son 250. Algo parecido para llenar el 66, ¿no? Tienen que dividir 1000 entre 6, creo que es 166. Entonces lo que ya anotaron lo descuentan y acá solamente ponen lo que falta para llegar a 166. ¿Ya? Una vez que ya se hizo todo ese cálculo, recién pueden escoger cuáles son los sectores que corresponden a ser múltiplo de 4 o de 6, pero no de 5. Me refiero a esta zona, ¿no? Vamos a pintarla. Todo esto es lo que interesa. Ahí están los múltiplos de 4 o de 6, pero no de 5. O sea, se excluyen todos los que están dentro del círculo celeste. 133 más 67 más 66. Ahí sale la respuesta. Ya, pueden copiar. Si hay alguna duda, pregunten. Ojo, he explicado casi cada uno de los numeritos como han salido, pero si por ahí alguien tiene alguna duda, debe consultar. Ya, si no hay dudas, continuamos. A ver, un ejemplito más. Uy, acá ya salieron algunas cosas. Un ratito, ya vamos a tener que limpiar un poco esto. O bueno, si no, ya ustedes, haz de cuenta que eso no lo leen, ¿ya? Tenemos que mencionar una propiedad nueva llamada aplicación del binomio de Newton en divisibilidad. Cuando elevan a más b, bueno, ustedes lo saben de memoria al cuadrado, al cubo, pero cuando elevan a la n, que es una potencia más alta en general, el desarrollo tiene toda esta forma. Algo de esto lo vimos en combinaciones, ¿no? Cuando estudiamos combinatoria. La cosa es que se forma un polinomio con variables a y b elevadas a cierto exponente, ¿no? Lo que pasa es que respecto a la letra A, los exponentes van decreciendo a la n-1 y así, hasta que ya desaparece la A y B, en cambio, empieza a aparecer. Acá no se ve porque es B a la 0, ¿no? Acá empieza como B a la 1, B a la 2, B a la 3 y termina en B a la n. Entonces, respecto al módulo A o al término A, los primeros todos son múltiplos de A, porque están multiplicados por A, ¿no? Y números combinatorios que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, con este subrayado de color rojo, se ha indicado que esos términos son múltiplos de A, excepto el último. El último es el único que es B a la n, no contiene a la letra A. Por lo tanto, se puede asegurar que esta suma es múltiplo de A más ese exponente B a la n. ¿Por qué? Porque hemos dicho que sumando varios múltiplos de un mismo término A, se puede juntar todos en un único múltiplo de A. Es lo que aquí aparece. Bien, entonces la fórmula es la siguiente, ¿no? A más B a la n es igual a múltiplo de A más B a la n. Y A menos B a la n es igual a múltiplo de A menos B a la n. Por si acaso, a la, aunque no se le nota, pero podría ponérsele acá un cerito. Porque todo número es múltiplo de sí mismo. Ya, así sería la propiedad, con cerito. Bien. Cuando el signo es menos, hay que considerar lo siguiente, ¿eh? Cuando el signo es menos, si n es impar, el signo no desaparece, se mantiene. Pero cuando n es par, el signo se vuelve positivo. En lugar de menos, se pone más. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Acá hay unos ejemplos, ¿no? Múltiplo de 5 menos 3.
A la cuarta, como el signo es menos, pero el exponente es par, se volvió en múltiplo de 5 más 81. 3 a la cuarta, 81. Acá se hace un artificio más. Si 81 pasó de 5, no se ve bien que se ponga residuo 81. Entonces se divide 81 entre 5 y ahí ya se queda el último residuo que suma. Pueden copiar esta diapositiva. Vamos a usar este artificio de elevar a la n varias veces, ¿no? Ya, avanzamos. Restos potenciales. ¿Esto qué significa? Está ligado a la propiedad anterior de binomio de Newton, ¿no? Miren todo el comentario que se hace. Después lo leemos. Por ahora vamos a usar un ejemplo para que lo entiendan. Me piden los restos potenciales de 4 en módulo 7. ¿Qué quiere decir esto? Que restos potenciales. Entonces piensen en la expresión potencia. Potencia es de 4, pero empezando desde 4 a la 0, como está acá en el desarrollo. 4 a la 0, 4 a la 1, 4 al cuadrado. O sea, muchas potencias consecutivas, ¿no? Las van escribiendo siempre divididas entre 7. Van a encontrar siempre tarde o temprano una regularidad. Por ejemplo, 4 a la 0, ojo, 4 a la 0 es 1. Este múltiplo de 7 hemos dicho que el 0 es múltiplo de todos los números, interpretenlo como 0 más 1. Esta igualdad entonces se entiende así, ¿no? Acá tengo un 1, en el otro lado un 0 más 1. La igualdad se cumple, ¿no? Entonces 4 a la 0 es múltiplo de 7 más 1. 4 a la 1 es múltiplo de 7 más 4 porque en lugar de múltiplo de 7 estaríamos viendo un 0 que es múltiplo de ese número. 4 al cuadrado es 16, ¿no? Es 14 más 2, o sea, múltiplo de 14 más 2. Perdón, múltiplo de 7 más 2. 4 al cubo es 64. 64 es 63 más 1, o sea, múltiplo de 7 más 1. Y así, lo que van a encontrar al hacer esta lista de potencias es que los residuos 1, 4, 2 empiezan a aparecer con una regularidad o tendencia, ¿no? Cada 3 números vuelven a aparecer los mismos, 1, 4, 2, ¿no? Esa cantidad de residuos distintos hay que esperar que se presenten estos 3 para que se vuelvan a repetir. Esa cantidad se llama gaussiana, ¿bien? Es el número de residuos diferentes que se repiten en la lista de potencias, ¿no? Entonces, a esa repetición se le llama periodo, ¿no? Entonces, el número de residuos que forman el periodo se llama gaussiano. 1, 4 y 2 son los residuos diferentes, ¿no? Por eso el gaussiano es 3. Ya, pueden copiar eso. Bien, si no hay preguntas, continuamos. Una aplicación para que chequeen lo del gaussiano. Determine el residuo que se obtiene al dividir 16 a la 843 entre 25. A ver, jóvenes.
Bien, para que se guíen, voy a presentar solamente los primeros restos, empezando por 16 a la 0, ¿ya? Ahí está, a ver si les sirve de algo. Vaya chequeando que sobran esos residuos en cada potencia. La primera es obvia, ¿no? 16 a la 0 es múltiplo de 25 más 1. ¿Por qué? Porque 16 a la 0 es 1 y acá está, ¿no? El múltiplo de 25 que usamos para acercarnos es el 0, ¿no? 0 más 1 igual 1. Acá también nos acercamos con el múltiplo 0, ¿no? 0 más 16 es 16 a la 1. Acá ya no, 16 al cuadrado es 256. Más o menos en la mente debe formarse. Vean que este sería el número 250, ¿no? Más 6. Y 250, obvio, se nota claramente que es múltiplo de 25, ¿no? Porque es 25 por 10, ¿no? Ya. 16 al cubo. En 16 al cubo no es necesario elevar todo el número al cubo. Basta con multiplicar 16 al cuadrado por 16 a la 1, que ya lo tenemos, ¿no? O sea, se pueden usar estas dos anteriores para hallar el residuo, ¿no? ¿Y qué se hace? El residuo de 16 al cubo es el producto de 16 por 6 nada más, porque hay que multiplicar 16 a la 1 por 16 al cuadrado para llegar a 16 al cubo. Entonces el residuo es el producto de 16 por 6. Entonces, ¿cuánto es 16 por 6? Es 96, ¿no? De ahí sale 96. Pero al 96 tienen que dividirlo entre 25, pues, ¿no? Y 96 entre 25, si ustedes quieren hacerlo,
se acerca a 3. 3 por 25 es 75. Y si lo restan, va a sobrar 21. Entonces, efectivamente, el número 16 al cubo es múltiplo de 25 más 21. Ese es el residuo que interesaba, ¿no? Ahí está, 21. 16 a la cuarta. ¿Por qué es múltiplo de 25 más 11? Basta con elevar, ¿no? El 16 al cuadrado, este de aquí, lo elevan al cuadrado para llegar a 16 a la cuarta. ¿Y cuál es el cuadrado de 6? 6 al cuadrado es 36. Y al dividir 36 entre 25, te va a salir residuo 11, ¿no? Por eso es que el 16 a la cuarta es múltiplo de 25 más 11. Pero ¿en qué momento vamos a terminar de hacer estas potencias? A ver, ¿cuándo se termina? ¿Quién sabe? Hasta ahí nada más porque el otro, con 10 a la 5 es múltiplo de 25 más 1. A ver. 16 a la quinta, ya ahí hay que demorarse en comprobarlo. El residuo vuelve a ser 1 como al comienzo. Entonces, ya no es necesario continuar porque ahí van a empezar a repetirse igualitos, ¿no? De ahí ya podemos decir que el gaussiano es 5. Ya, las demás, 16 a la sexta, vuelve a salir 16. En 16 a la 7 vuelve a salir 6. O sea que se repiten de 5 en 5. ¿Ya? El gaussiano entonces es 5. ¿Qué significa eso? Miren, cuando se llegó a la quinta, dejó residuo 1. Cuando se llegó a la décima, dejó residuo 1. Entonces se vuelve a repetir de 5 en 5, ¿no? Acá están los residuos 1, 16, 6, 21 y 11. Esos son los diferentes residuos. A ver, ¿qué podemos hacer para llegar a 16 elevado a la 843? ¿Sí? A ver, un ratito, tengo un pequeño mensaje. Parece que la batería hay que conectarla un ratito, ¿ya? Tengo que buscar el enchufe. Ya, espero que haya quedado resuelto con eso. Ya. El número que está arriba como exponente, 840, es múltiplo de 5. Entonces, cada vez que el exponente es múltiplo de 5, el residuo es 1. Por eso es que acá pongo ya para acercarme, ¿no? 16 elevado a los 840 es múltiplo de 25 más 1. Tal como ha pasado en 16 a la quinta y en 16 a la décima, ¿no? Cuando el exponente es múltiplo de 5, el residuo es 1. Pero yo quiero llegar a 843, me falta apenas 16 al cubo. Entonces, lo multiplico por 16 al cubo para llegar a este número, o sea, lo multiplico por múltiplo de 25 más 21. O sea, este residuo se va a multiplicar por 21. Justo va a salir ese número y es la respuesta. Creo que ya la habían obtenido varios de ustedes. Víctor, Manuel, Flavio, Dayana, Giuseppe, ya tenían el resultado. Muy bien. Pueden copiar. Si hubiera dudas, consulten.
Ya, ¿ok? A ver, una aplicación más, pero antes. Ya, nos toca hacer otra aplicación. A ver, parecido a la anterior, miren, el residuo de dividir 389 elevado a la 685 entre 97. ¿Eh? Ya se dieron cuenta, ¿no? Aparentemente se ve difícil porque el número como base 389, uno dice, ¿cómo voy a manejar esa base, ¿no? A la 1, a la 2, a la 3. Simplemente tienen que dividir 389 entre 97. Sin dividir nomás, a ver, ¿cuánto es 97 por 4? A ver, jóvenes, ¿cuánto es 97 por 4? 4 por 7, 28, pongo el 8, llevo 2. 388. A ver, 9 por 4, 36 y 2, 38. ¿No les parece interesante que haya salido 388? O sea que este número, 389, casi es múltiplo de 97, porque 388 sí es, ¿no? 389 no es, porque le lleva 1. Por lo tanto, la base es un múltiplo de 97 más 1, ¿ya? Este número se puede decir que es un múltiplo de 97 más 1. ¿Y qué dice la propiedad del binomio de Newton? Que si tenemos una expresión de esta forma, elevado a la n, nos olvidamos de elevar como debe hacerse, ¿no? Y simplemente ponemos 1 a la n como residuo. O sea, esto de acá se puede escribir como múltiplo de 97 más 1 a la n. Y 1 a la n es 1, por lo tanto, el residuo a la larga va a ser 1. Miren lo fácil que es con solo identificar que 389 es múltiplo de 97 más 1. La respuesta es 1, tal como lo habían anotado varios de ustedes ahí en el chat. Muy bien. Felicitaciones. Acá está ya pasado en limpio, ¿no? Pueden copiar.
Si tienen dudas, pregunten. Si no hay dudas, continuamos. Para completar esta teoría, es interesante que sepan los llamados criterios de divisibilidad. ¿Qué son estos? Cuando uno de memoria anticipa y dice, ya, ¿cuándo un número es divisible por 2, por 3, por 5? ¿No? Eso ya se estudió en el colegio y lo vamos a recordar rápidamente, ¿ya? Divisibilidad por 2. Basta que la última cifra sea par, o sea cualquiera de estas, 0, 2, 4, 6 u 8. Un número largo, así como A, B, C, D, E, F, es múltiplo de 2 más la cifra F, ¿no? Si la cifra F es par, entonces el número es divisible por 2, ¿no? Pueden copiar esto, que es la primera regla. Si alguien dice, ¿y por qué he escrito un número tan largo? Porque este número lo vamos a usar varias veces. En el caso de la divisibilidad por 2 no era necesario, ¿no? Porque ya todo el mundo lo sabe. Pero para otras divisibilidades sí, es necesario tener como modelo un número largo. Ya, esto sí lo sabían, ¿no? Divisibilidad por 2, cuando la última cifra es múltiplo de 2. Bien. Capturen eso, pantalla, primera regla, para seguir con las otras reglas. Segundo criterio. Divisibilidad por 3. ¿Quién no la recuerda? Cada rato es eso, ¿no? La suma de las cifras debe ser múltiplo de 3, ¿no? Divisibilidad por 5. Bueno, es parecida al 2, ¿no? Cuando la última cifra es 0 o 5. Eso incluso lo hemos usado en un problema anterior, ¿ya? Cuidado, ya que tenemos por 2 y por 5, que dependen de la última cifra, podemos agregar qué pasa cuando un número es divisible por 2 a la n o 5 a la n. Por ejemplo, por 2 al cuadrado, por 4, o por 5 al cuadrado, 25. O por ejemplo, 2 al cubo o 5 al cubo. La regla es cualquiera para las dos, ¿no? La misma, ¿no? Un número es divisible por 2 a la n o 5 a la n si las n últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de 2 a la n en el caso inicial o 5 a la n en el segundo caso, ¿no? Ojo, acá hay dos reglas en una sola. Si quieren la regla para 2 a la n, tienen que leer solamente la primera parte, ¿no? Un número es divisible por 2 a la n cuando las n últimas cifras son ceros o forman un número divisible por 2 a la n. Si quieren leerla para el 5, sería así. Un número es divisible por 5 a la n si sus últimas n cifras son ceros o forman un número divisible por 5 a la n. Ejemplo, cuando un número es múltiplo de 5 al cubo, o sea, de 125, cuando sus tres últimas cifras son ceros o forman un múltiplo de 125. Esa sería la regla, ¿eh? Divisibilidad por 7. Acá sí se necesita el número largo de 6 cifras. A, B, C, D, E. Hasta 8 cifras le hemos puesto acá. A ver cuántas hay. Sí, hay 8, ¿no? Miren la regla, parece un poco extraña, ¿no? Pero se hace de la siguiente manera. Es fácil de recordarla. El número A, B, C, D, E, F, G, H, de 8 cifras, será múltiplo de 7 cuando toda esta operación hecha con sus cifras, claro, no es una operación simple, pero a la larga es más simple que dividir todo el numerazo entre 7, ¿no?
Bien, tienen que a la cifra H sumarle 3G y 2F, ¿no? Eso la gente lo recuerda, los que ya dominan esto, la gente lo recuerda como que a la H se le debe multiplicar por 1, a la G se le debe multiplicar por 3 y a la F por 2. Entonces, ¿qué significa eso? La regla del 1, 3, 2. ¿Ya? La H por 1, la G por 3 y la F por 2. Y ¿Por qué luego es? negativo, ¿no? Claro, a eso iba a llegar, ¿no? Basta recordar los tres números 1, 3, 2, porque lo que sigue, la E está multiplicada, miren, acá no se nota muy bien, pero está multiplicada por menos 1. O sea que luego se continúa con 1, 3, 2, pero negativos. E por menos 1, ahí está. La D por menos 3, ahí está. 3D con signo menos adelante. Y la C por menos 2, ¿no? ¿Ya? O sea que la regla del 1, 3, 2 es la que deben recordar. 1, 3, 2 a la H, a la G y a la F. 1, 3, 2 a la E, a la D y a la C, pero negativos, ¿no? Y 1, 3, bueno, ahí nomás muere, a la B y a la A, ¿no? 1 y 3, ¿ya? Entonces no se olviden la regla del 1, 3, 2 en la divisibilidad por 7. Pueden copiar eso. Esas reglas salen de al aplicar restos potenciales, ¿ah? Para los que quieran saber de dónde. Ya, avanzamos. Siguiente. Divisibilidad por 9, todo el mundo la sabe. Es como la del 3, ¿no? Cuando la suma de las cifras es múltiplo de 9, ¿no? Ahí está el caso de un número largo como este de 6 cifras, es múltiplo de 9, cuando la suma de sus 6 cifras es múltiplo de 9. Por 11. Esta también es sencillita. Digamos que un número como este de 6 cifras, queremos saber si es múltiplo de 11. Simplemente le aplicamos esto, ¿no? Están salteadas la F, la D y la B. Miren. Se han sumado las letras intercaladas F, D y B, ¿no? Estas son las de lugar impar, digamos, ¿no? Y se le está restando la suma de las cifras de lugar par, E más C más A, ¿no? Entonces, a la suma de cifras de lugar impar se le quita la suma de cifras de lugar par. El resultado tiene que ser un múltiplo de 11. Así de fácil es la regla del 11. Algunos la recuerdan como la regla del más menos, porque ya que estas van a tomarse de positivas, la F positiva, la D también positiva, entonces, y la B positiva. ¿Qué pasa si leen eso, no? Más, menos. Es una alternancia, ¿no? Por eso algunos le llaman la regla del más menos. La división por 13 es parecida a la del 7. Se necesita un número largo así como este y poder hacer una especie de recuento de por cuánto se ha multiplicado las cifras, ¿no? A ver. ¿Qué pasó? Allá, algo pasó, ¿no? Allá se retrocedió solo. Miren, jóvenes, acá les iba a explicar lo siguiente, ¿no? La H por 1. La G, cuidado, por menos 3. Y la F por menos 4. Apréndense estos tres números nada más y se acuerdan de toda la regla. A ver. La H por 1, ahí está. La G por menos 3, se nota pero un poco escondida. Ahí está el G y el menos 3. Y la F por menos 4. ¿Ya? A partir de estos números, los que siguen están cambiados, ¿no? De signo. La E vuelve a ser por 1.
no, ¿dónde me quedé? H, G y F, ¿no? La E vuelve a ser por 1, pero ya no 1, sino menos 1. Cambiado de signo, ¿no? La D ya está multiplicada, miren, acá está multiplicada por 3, ¿no? Por 3. Que es el signo cambiado del menos 3 que escribimos primero. Y la C está multiplicada por 4, que es el signo cambiado también. O sea, miren, este grupo está multiplicado por los mismos números, 1, menos 3, menos 4, pero cambiados de signo. Entonces la división por 13 es la regla del 1, 3, 4, ¿no? Hay que aprenderse bien los signos nada más, ¿no? Así se van juntando. Cuando ya le habían puesto números a todas las cifras, la sumatoria de ellos debe ser múltiplo de 13. Ya, esa es la regla del 1, 3, 4. Profesor, Diga. al último es menos 3A. Ah, perdón, sí, ¿no? No ha salido la. ¿Qué hacemos? Lo arreglo. Ya, voy a arreglarlo. Gracias por avisar. Tiene muy buena vista para que se haya dado cuenta que faltaba la A, ¿no? Profe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior? No la copié. Claro. En 13 acaba la lista de casos especiales que deben saber de memoria, ¿no? Ahorita retrocedo, copien, capturen pantalla de esto. Ahorita retrocedo a la anterior, ¿no? El anterior tenía que la dividida por 3, por 5 y terminaba en la dividida por 7. En realidad hay más reglas de divisibilidad, pero solo se ponen las más importantes, las que generalmente se preguntan en los exámenes, ¿no? Hasta 13, ¿no? De 33 y 99. Sí, por eso le digo, hay muchas, pero las más importantes son las que se han presentado, ¿no? Y se pueden deducir otras, las que ustedes consideren, ¿no? Listo, ahora vamos a pasar a una aplicación. A ver, atentos, van a practicar con el siguiente ejercicio. Pero ¿qué ha pasado? A ver, un ratito. Se ve toda la solución, no debe ser así. Así que vamos a hacer un arreglo, ¿ya? Antes de presentarlo, déjenme arreglarlo, ¿ya?
Ya, jóvenes, a ver, dígame si se puede ver. Ya, hasta ahí nos habíamos quedado, ahora sí ya lo arreglé. Vamos a dedicarnos a resolver esta pregunta. El número que ahí se puede leer de esta forma, AA0BBC. Al ser dividido entre 4, 9 y 25, entiéndanlo por separado, ¿no? Deja como residuo también así correspondiendo, ¿no? 2, 4 y 7 respectivamente. Calcular el valor que toma A. ¿Ya? A ver, traten de hacerlo. A ver, ¿por cuál de las divisibilidades se empieza? ¿Cuál es la que nos deja más pistas? Ya, yo les doy esta sugerencia, ¿no? Cuando un número es divisible entre 4, hay que ver sus dos últimas cifras, ¿no? Deben formar un múltiplo de 4 más 2, ¿no? Porque dice deja residuo 2, ¿no? Pero hay muchos múltiplos de 4 que se pueden formar con dos cifras, ¿no? Así que mejor pasemos a la del 25. ¿Cuándo un número es divisible por 25? Ojo que este número es múltiplo de 25 más 7, ¿eh? Entonces, las dos últimas deben formar un múltiplo de 25 más 7, ¿no? Y ahí sí hay pocas posibilidades, porque los múltiplos de 25 con dos cifras son solamente 4, ¿no? 0, 0, 25, 50 y 75. Entonces, a cada uno de esos casos le sumamos el 7, ¿no? Y tendríamos esta posibilidad. Las dos últimas cifras, B y C, deben formar un múltiplo de 25 más 7.
solo hay 4 casos. 0 más 7, ahí está, 0, 7. 25 más 7, 32. 25 por 2, 50 más 7. 25 por 3, 75 más 7, que es 82. ¿Ya? ¿Qué más? De ahí, como ya hemos analizado el caso del 25 con residuo 7, ahora deben analizar el caso del 4 o del 9. ¿Cuál de los dos es mejor? A ver, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Qué residuo recomiendan? Linares dice con el 9, pero mejor es, en el 9 intervienen todas las cifras. Cuando solo intervienen las dos últimas, porque por ahí estamos empezando, esa sería mejor, o sea, la del 4. A ver, cuando un número es divisible por 4, ojo, con residuo 2, sus dos últimas cifras deben formar múltiplo de 4 más 2. Pero miren, las dos últimas cifras solamente puede ser cualquiera de estas 4. A ver, ¿cuál es el único de los diferentes 4 Sí, casos que hay ahí? de 2, ¿En cuál se nota que hay un de múltiplo 2, de 4 más 2? de 2. El 7 no. El 32 no, porque es 30 más 2. 30 no es múltiplo, ¿no? De 4. El 57 42. menos, ¿no? 82, ¿no? Porque es 80 más 2. Ese es múltiplo de 4 más 2. Por lo tanto, ya tenemos dos cifras descubiertas, ¿no? B y C forman la pareja 82, ¿no? B vale 8 y C vale 2, y eso lo reemplazamos para que se disminuya la situación, ¿no? Al reemplazar el 2, el 8 y el 2 acá, falta aplicar la última regla del dividido por 9, ¿no? Suma de cifras, múltiplo de 9 más el residuo 4, ¿no? A ver, A más A, 2 veces B y la C, ¿no? Pero ojo, B y C ya se conocen. B vale 8 y C vale 2, ¿no? Entonces ahí tendríamos 8 más 8 más 2, 16 más 2. Seguimos simplificando. 16 más 2 es 18, entonces este 18 ya lo ignoramos porque es múltiplo de 9. El 4 lo paso a restar y factorizo el 2. ¿Entendieron? El 16 y el 2 se simplifican porque entre ambos forman un múltiplo de 9, ¿no? Esto de aquí es múltiplo de 9. Ya por ese motivo es que se han juntado, se han dejado de escribir. Ya. Propiedad cancelativa. El 2 multiplicado por este paréntesis es múltiplo de 9. Pero el 2 y el 9 son primos entre sí, entonces se anula el 2. Y queda A menos 2 igual múltiplo de 9. O sea, A vale 2, ¿no? Porque puede ser un 0 o múltiplo de 9, ¿no? Y hasta ahí nomás era lo que teníamos que calcular. Dice calcular el valor que toma A. El valor que toma A es 2. Miren que en este problema hemos aplicado 3 criterios de divisibilidad. Si tienen alguna duda, consulten. Ya, si no hay duda, pasamos al siguiente ejercicio. Profe, espera un ratito. No, ¿Ya? Ah, todavía.
Ya está, profe, gracias. Ah, ¿de qué? A ver, no ha salido el título, pero dice, sí, AB5, BA, todo eso es múltiplo de 44, calcular A más B. Ya, ese es el problema. Va a quedar propuesto como tarea, ya que estamos al borde de inicio del descanso, ¿no? Entonces, queda ahí para que vayan pensando. A, B5, BA, todo eso es múltiplo de 44. ¿Cuánto vale A más B? Es un número capicúa, ¿no? Sí, de 5 cifras. Ya, queda eso como tareita. Dentro de un rato continuaremos.